two pointers, que es una técnica de la que no se suele hablar muy a menudo, pero sí es como que hay ciertas situaciones en las que sí conviene usarla. Entonces, bueno, vamos a empezar con un problema motivacional, el cual consiste, me dicen si se ve bien la pantalla, si hago más grande la fuente o cosas así. Muy bien, entonces nuestro primer problema Está es, bien. gracias, dado un arreglo de números enteros, solo positivos, es hallar el número de subarreglos cuya suma equivale a cierto número. Por ejemplo, en este caso, digamos que yo quiero que la suma sea igual a 15. Entonces el número de subarreglos que son iguales a 15 es 3, porque, por ejemplo, el 15 por sí solo, ya suma 15. Déjenme usar un poco la calculadora. 7, 7 y 8 ya suman 15, y me parece que el arreglo que va desde 1 a 5 también suma 15, ¿o no? Hasta 6 más 4 10 más 5 Sí, 15. Sí. Entonces, aquí las respuestas serían 3. Eh, la respuesta es 3 porque hay 3 subarreglos cuya suma es igual a 15. Está También creo que 4, 5 y 6. 10 y 5. 4, 4, 5 y 6, sí, cierto, tienes razón. También, también es. Entonces son 4. 10 y 5 no es porque quiero un subarreglo, o sea, que sean continuos. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Este, subarray igual a eh, a posiciones continuas, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la primera solución que se les ocurriría para este problema? teniendo en mente lo de los apuntadores o sin tener en mente eso. Sin tener en mente eso, o sea, la primera que se les venga a la mente. No Tener importa. una variable auxiliar que vaya sumando, por ejemplo, nos posicionamos en la posición 0 y vamos sumando hasta que nos dé 15. En el caso de que se pase, tomamos la siguiente posición y volvemos a sumar, y así hasta que encontremos un array. Mm, Pues la fuerza bruta sería conseguir todos los subarreglos que existen en el arreglo y de ahí ya checar si la suma es igual a 15. exacto, exacto. Esa esa sería la fuerza bruta. Y, por ejemplo, la fuerza bruta, ¿qué complejidad tendría? Pues sería de n cuadrada para sacar todos los subarreglos, según yo, y para checar la suma creo que es igual a n cuadrada, entonces sería n cuadrada. Sí, depende un poco de cómo lo implementemos. Este, si hacemos un for, serían 2 fors para hallar todos los subarreglos, y si usamos otro for para usar la suma en ese intervalo, sería cúbico, pero podemos hallar la suma dentro de esos mismos 2 fors. Entonces podría ser
ser cuadrática. Entonces voy a... mm, sí, ¿no? Entonces la bruta, ay, no sé escribir así. Le voy a poner BF de brute force. Entonces la brute force tendría n cuadrada de complejidad. Pero ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, si digo que n es menor o igual a 10 a la 5? Entonces, pues ahí ya no, ya no entraría la bruta. Ese, Entonces, sí, adelante. perdón, ese array siempre, siempre así, número sucesiva, ese como uno, 2, 3, 4, así. No, pueden ser cualesquiera números, eh, cualquier valor, pero son positivos. Entonces no hay como reglo de se crece uno o se crece cada vez dos, se crece cada vez tres. No, ese como sería random. Exacto, es random. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, o sea, generalmente two pointers, no siempre, pero algunas veces nos puede ayudar cuando tenemos un algoritmo cuadrático sobre un arreglo y, y queremos encontrar una solución mejor. Algunas veces, generalmente, pero no siempre, significa que podemos usar two pointers. Entonces, lo que consiste esta técnica es lo siguiente. Vamos a usar dos variables. Las voy a llamar, pues, L y R. Este, que digamos que al principio van a estar apuntando al inicio del arreglo. Y vamos a tener una variable que se llame suma, que va a estar llevando la suma que llevamos hasta ese momento. Entonces, por ejemplo, al inicio la suma valdría 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mover la segunda variable, nuestra variable R, la vamos a ir avanzando sobre el arreglo. Por ejemplo, aquí digamos que R avanza a la segunda posición. Bueno, el de abajo va a ser R, para no estar escribiéndolo a cada rato. Entonces le sumamos ese valor, el valor que existe en esa posición, al valor que tenemos actualmente. Entonces tenemos 1 y le sumamos 2. Ay, no le bajé. Ay, bueno, ese de suma hasta el momento va a ser 3. Luego avanzamos a la siguiente posición, avanzamos R, le sumamos el 3, que aquí sería 6. Bueno, bueno, ya sabemos que va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando hasta el 5, ¿no? Y ahí la suma va a ser 15. Ahora, bueno, lo interesante empieza a partir de aquí, porque ahora que nosotros tenemos que la suma es igual a 15, ¿qué creen que es lo que tengamos que hacer? Contamos uno
de subarray o guardamos la posición L y R, ¿no? No, exacto. Digamos que solo queremos el número, entonces aumentaría en uno nuestra respuesta, ¿no? Y aparte, ahora lo que vamos a hacer es que ahora vamos a mover el, la variable L. Entonces movemos L y le restamos el valor que existía en la posición L. Entonces, serían 14, ¿no? No, perdón, creo que cometí un error aquí. Como a nosotros nos interesa que la suma sea 15, este es un, bueno, este es un arreglo válido de una 15, de una 5. Entonces, ahora nosotros seguimos moviendo R. Ay, porque, por ejemplo, aquí podría existir un 0 y sería otro subarreglo. Así que lo seguimos moviendo. Y entonces en este caso igual hacemos la suma y 15 más 6 es 21, ¿no? Y ahora que la suma es más grande que el valor que nosotros estamos buscando, ahora sí movemos la variable L. Entonces movemos L y le restamos el valor que se encuentra en la posición L. Entonces a 21 le restamos 1 y nos queda 20. Entonces seguimos avanzando, ¿no? Luego está en 3. 20 menos 3 es 17. Esto sigue siendo más grande que 15. Entonces seguimos avanzando en L. Creo que cometí un pequeño error porque ajá, era 21. Le quitamos 1, le quitamos 2, le quitamos 3, ajá, era 18. Le quitamos 3, ajá. Y ahora que avanzamos en L y vale 4, bueno, y está en la posición 4, la suma es otra vez 15. Entonces, ahora que la suma es otra vez 15, aumentamos la respuesta en 1 y avanzamos avanzamos el apuntador del lado derecho. Ay, o sea, o sea, la condición se verifica cada vez que están
en un nuevo subarreglo. O sea, digamos, ustedes mueven el apuntador, realizan la operación que tengan que hacer, sumar o restar, y en la siguiente entrada del ciclo es cuando ustedes verifican la condición, porque en base a esa condición van a decidir cuál de los dos mover. Mm, Bueno, y 15 más 7 es 22. Bueno, y así continúa el algoritmo, ¿no? Básicamente. Creo que este ejemplo es muy largo. Mm, Hasta aquí entienden la idea general. A lo mejor no todos los detalles, pero Sí, Y el arreglo no siempre está ordenado, ¿verdad? ajá, no siempre. Bueno, voy a programar este em, el código para este problema para que quede un poco más claro la idea. O, bueno, si quieren que lo programe o Yo digo que sí. sí. va. Bueno, pues vamos a programarlo. Mm, a ver, Este, voy a usar un arreglo y lo voy a llenar con del 1 al 15 como lo tenemos en el ejemplo. Muy bien, entonces ahora sí empieza lo interesante. Dijimos que vamos a tener nuestras dos variables L y R que apuntan al inicio y vamos a tener nuestra suma que en este momento va a ser A en 0. Bueno, ah, aquí podrías usar un for o un while, ya depende de su estilo, pero yo casi siempre uso while cuando tengo estas dos variables. Ahora la primera pregunta, ¿cuál sería nuestra condición de término? Que L y R sean diferentes de N. Sí, mientras sea menor que n,
Bueno, esto varía de problema a problema, pero, por ejemplo, en nuestro caso, no se puede dar el caso en el que L y R, pues, pueden llegar al final, ¿no? Entonces, ambas tienen que cumplir esa condición. Puede haber algunos problemas en los cuales si su segunda variable ya llegó al final, a lo mejor ya ahí se termina el problema. Eso ya varía de problema a problema. Pero en este caso, sí, ambas pueden llegar. Entonces, le voy a poner mientras L sea menor que N. Em, entonces, lo primero que tenemos que hacer, sí, me faltó la variable, ¿no? Bueno, es current, current sum va a ser la suma que llevamos hasta el momento y sum es la suma que buscamos, ¿no? Entonces, al principio, nos vamos a preguntar si current sum es igual a la suma que estamos buscando. Si ese es el caso, y bueno, tenemos el caso contrario. Si este caso es correcto, entonces respuesta la aumentamos en 1 y movemos nuestro apuntador de la derecha. Lo movemos y bueno, cuando lo movemos, aparte le tenemos que sumar el valor que existe ahí. Entonces, current sum es igual a bueno, en realidad son 3 casos. Si es igual, si current sum es menor a sum, y el otro caso, si es mayor. Entonces, si es menor, es casi lo mismo, ¿no? Igual, avanzamos en R y a current sum le sumamos el nuevo valor que está ahí. Y en caso de que la suma, la current sum ya sea mayor a lo que nosotros estamos buscando, entonces significa que tenemos que mover L. Entonces, primero le restamos el valor que hay en L y después la movemos. Entonces, bueno, creo que en términos generales así sería, más o menos, pero bueno, aquí tenemos que tener cuidado porque L no se puede salir no puede superar a N porque nos daría runtime error. Entonces, bueno, podría ocurrir que R ya llegó al final y, por ejemplo, esto es respuesta, esto es respuesta, esto es respuesta.
Bueno, y aquí le voy a poner un if. Si r más 1 menor que n. Y lo mismo aquí. Entonces, bueno, ahora vamos a probarlo. Tengo una duda. Sí, En este caso no va a contar solo 15. Sí. Última tiene solo 15 y eso se cuenta como una respuesta. sí, porque sería un subarreglo de tamaño 1, ¿no? Sí, pero Entonces en este código no sé si yo equivoco, pero no veo cuando él está en el N. mm, cuando L está en N. Sí, bueno, es que estos están indexados desde cero, entonces no podemos tocar Ok, N. ok. Ok, ok. ¿Qué? ¿Por qué es? Escribí mal la. Mm, parece que se cicló. Entonces por ahí debe estar haciendo algo mal. Vamos a imprimir los límites de L y R. Sí, parece que ambas variables sí llegan al final. Casi al final, ¿no? Porque R se detiene uno antes. No, pero las dos valen lo mismo. Pero no, el for iba hasta 15. Mm, Pero os digo, o sea, se detiene uno antes de llegar al final. o sea, sí, pero o sea, las posiciones que nosotros podemos tocar pues son del 0 al 14. Ah, ok, ok, ok. Creo que como el R ya no puede avanzar, el L tampoco, ¿no? Ajá, ajá, entra aquí, la suma, bueno, la suma es correcta, entonces el L no avanza y ya termina esto y luego vuelve a entrar y se vuelve a cumplir esta condición. ¿No le podría poner simplemente L menor que N menos 1? Y ya cuando se solucionaría. Porque ya llegando a 14, ya rompería todo.
Pero es que si le ponemos eso, ya no llegaría al 14, se quedaría en el 13. Ajá, es que bueno, aquí podemos. Ah, y creo que podrías agregar en el while la condición de que esa que ya se tiene y que también se cumpla, bueno, que sea el ciclo mientras L ah, sea menor a n, ¿no? Sí, bueno, es que, por ejemplo, hasta este punto, en este momento, L aún puede avanzar, no, perdón, R avanza, pero sí, pero ¿qué pasa en caso contrario? Creo que, o sea, si Si ya no puedo avanzar, lo ponemos que L sea igual a N y así ya rompería el while, ¿no? ujú, es que, bueno, nos puede pasar el caso de que, ajá, de que R ya llegó hasta el final y a lo mejor L sigue muy adelante, ¿no? Y todavía no nos cuenta algunas respuestas. Ay. Entonces, bueno, pues podemos usarla. O sea, R ya llegó al final, ya no lo podemos tocar, ya no se puede mover. Entonces, pues solo nos queda L. Entonces, bueno, aquí podemos hacer básicamente lo mismo. Este, como L ya no se puede mover, L llegó, R llegó al final. Ay, no sé por qué me confundo. R llegó al final, entonces ya solo podemos mover L. Entonces, pues en ese caso, pues movemos L y hacemos lo mismo que hacíamos en el else de abajo. Le restamos y movemos y avanza L. Y entonces, y ya avanzaría, ¿no? Entonces ahora sí llegaría al 15 y sí rompería el while. Ahí está, y la respuesta es 4. Puede haber diferentes formas de manejar esto. Aquí creo que, que yo lo compliqué un poco. Puede haber mejores formas de hacerlo. Y miren, aquí se ven todos los intervalos en los cuales avanzó L y R. Ahora, una pregunta, ¿cuál sería la complejidad de este algoritmo? Log N. Sí, pues se ve que solo usamos un while, ¿no? Entonces es lineal, pero en general, o sea, L, solo se mueve hasta el final del arreglo. Y R hace lo mismo, pero solo lo hacen una vez. Entonces, pues sí, la complejidad de este método sería n. Le voy a poner la T y la P de los two pointers. ¿Ya quedó más clara la idea con el código? Sí, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro problema. Este problema, bueno, está en Codeforces, se llama ternary string. Y básicamente lo que les dice es que les va a dar una cadena
que solo contiene unos, 2 y 3 y quieren la longitud, quieren la longitud de la cadena más chica que contenga los 3 elementos. Por ejemplo, déjenme, copiar este ejemplo. Ay. Entonces, en este caso, la cadena, bueno, la subcadena más chica que contiene tanto al uno, al 2 y al 3 es esta, y tiene longitud de tamaño 4. Por ejemplo, esta cadena también contiene los 3 elementos, pero tiene longitud 5. O esta otra cadena, la que voy a poner en verde, también contiene a los 3 elementos, pero también tiene 1, 2, 3, 4, 5, sí, también tiene longitud 5. Entonces, la cadena más chica que contiene a los 3 es es esta, y es de longitud 4. Entonces, la respuesta a este tercer caso es 4. ¿Sí queda clara? ¿Sí quedó claro el problema? Sí, Igual, lo mismo, ¿no? Tienen que ser continuos, porque es subcadena. Entonces, ¿qué qué ideas se les ocurren para resolver este problema? Se me ocurre tener 3 variables siguiendo la misma técnica de two pointers que cuenten cuántos unos, 2 y 3 hay dentro de la subcadena. Entonces, ir recorriendo hasta que las 3 variables sean arriba de 0. Y después ir recorriendo inversamente hasta que haya un punto donde otra vez alguna de ellas vaya a ser 0. Y así para saber en qué rangos están las 3 variables. Sí, exacto. Esa es la solución. Ajá, tendremos una variable para cada elemento, ¿no? Una variable la cuenta que llevamos en uno, la cuenta que llevamos en 2 y bueno, los hasta ese momento, ¿cuántos llevamos? 3, ¿no? Ajá, serían esas 3 variables. Entonces, igual lo mismo, ¿no? Nos iríamos moviendo de izquierda a derecha, aumentando cada una de estas variables, dependiendo del número que aparezca. Y si las 3 son mayores que 0, este, calculamos la longitud. Y entonces, y cuando las 3 sean mayores que 0, pues, movemos el izquierdo y le restamos hasta que cualquiera de las 3 sea 0. Y en un momento en que cualquiera de las 3 sea 0, ahora movemos el de la derecha hasta que las 3 sean otra vez mayores que 0. Sí, esa sería más la idea general, para este problema. Igual tienen que tener cuidado cuando R llega al final porque, les podrían dar un caso, ¿no? Donde Pero se podría delimitar a tres lugares antes de L, ¿no? Bueno, de la parte final, porque ya una subcadena de 2
elementos, pues nunca va a haber los tres arriba de los tres. Bueno, valga la redundancia. Sí, sí, tienes razón. Ajá, sí. Si ya tenemos solo dos, pues sí, ya no tiene caso seguirlo. Bueno, no más que aquí, bueno, hay un caso especial en el que les dan una cadena, la cual puede contener la cual a lo mejor en toda la cadena no contiene a los tres. Entonces tendrían que manejar ese caso especial. Pero sí, básicamente la solución a ese problema es eso. Entonces, bueno, quiero checar otros, otros par de problemas. Entonces, yo creo que se los paso para que lo intenten programar ustedes. Entonces, vamos a ver otro problema. Muy bien, en este problema igual les van a dar una cadena, que contiene dígitos entre 0 y 9 y les dan ciertas reglas. Eh, bueno, la única regla que les dan es que pueden intercambiar dos elementos adyacentes si tienen diferente paridad. O sea, pueden intercambiar un par por un impar o un impar por un par. Y entonces, conociendo esa regla de los intercambios, lo que les piden es cuál es el número más chico que pueden formar. Por ejemplo, aquí les dan este. Aquí les dan este número y entonces, bueno, 7 y 0 son de paridad distinta, entonces los pueden intercambiar y bueno, y les quedaría 0079 y ese es el número más chico que pueden formar. Por ejemplo, en este otro caso, por ejemplo, aquí solo, bueno, el 6 y el 4, ambos son pares, entonces no pueden hacer el intercambio. Entonces, por ejemplo, aquí podrían intercambiar el 3 y el 4. Y entonces el 3 lo podrían intercambiar con el 6. Y el 3 lo pueden intercambiar otra vez con el 4.
Entonces, entre pares no se pueden intercambiar, ¿verdad? Solamente si se trata de un impar y par. Ajá, con la misma paridad no se pueden intercambiar. Solo si Impar e impar. impar, impar tampoco se pueden. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí podemos intercambiar el 2 y el 3 también, pero eso ya no nos conviene porque formaría un número más grande y queremos el número más chico que podemos formar haciendo esos intercambios. Entonces, me parece que sí, esta es la respuesta. Ajá. es- mm, Bueno, hasta este momento está claro lo que, lo que pregunta el problema. Sí, más o menos. Ok. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre para, para este problema? Yo pondría poner, digamos, los dos apuntadores al inicio y checar si nuestro izquierdo es par o impar. En el caso de que sea par, buscamos el impar más pequeño a la derecha. En el caso contrario, pues opuesto, ¿no? Buscamos el par más pequeño. Y si se encuentra, lo intercambiamos. Una vez que ya lo intercambiamos, avanzamos lo que es L y volvemos a hacer el mismo procedimiento con R. Entonces se podría decir que los vamos a ir ordenando más o menos. Ajá, sí, sí, más o menos veo tu idea, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si al inicio, tenemos, Es que creo que la paridad no se debe de checar antes, ¿no? Sería después. Paridad Si el que sí, está pero a mi lado es mayor, se cambia. Si es menor, no tiene caso checar la paridad. sí, primero sí, checar la exacto. paridad y ver si la izquierda es más grande o O sea, bueno, por ejemplo, olvidémonos de la condición del intercambio en estos momentos. ¿Cuál sería una estrategia óptima para formar el número más chico? Si digamos, si tuviéramos intercambios libres. Este, bueno, algo que estaba pensando es que o sea, de un conjunto de números, todos juntitos, el número más chico se formaría cuando todos esos números están ordenados de manera ascendente, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo quizá se puede, pues tenemos que encontrar la manera de pasar los números más pequeños al inicio, siguen tratando de mantenerlos lo más ascendente posible, si de alguna manera, si se puede decir así. ¿Se me explico? sí, sí, o sea, pasar los más chicos al principio, ¿no? Entonces quizá podríamos, o sea, independientemente de cómo le hagamos, podríamos comenzar desde el final.
Sí, bueno, creo que creo que si no tuviéramos, la restricción, ajá, exacto, una estrategia, eh, greedy sería ordenar los números, ¿no? Pasar los más chicos al principio y los más grandes al final. Entonces, la limitación que que tenemos en estos momentos es que si tienen la misma paridad, no vamos a poder no podemos hacer el intercambio. Bueno, ¿sí ven eso? Sí. O sea, si se dan cuenta, los como entre los números pares, este, y entre los números impares no podemos hacer intercambios, sus posiciones no van a cambiar, o sea, su orden relativo. No sé si me explico. Por ejemplo, en el 709, este, bueno, los ceros son iguales, pero el 7 nunca, perdón, el 9 nunca va a pasar al 7 porque no podemos intercambiarlos porque tienen la misma paridad. ¿Sí notan esa observación? Sería entonces nada más buscar cuáles son las subcadenas que están eh, intercaladas y ya nada más buscar las que están libres, ¿no? O algo por el estilo. Más o menos. So, no quedaría, por ejemplo, primero desde el inicio buscamos que tiene paridad diferente distinta, y luego comparamos los números si es más grande de la derecha, si cambia o no cambia. Luego, una vez ya cambiada, hay que checar desde el inicio otra vez, ah, cuando no podemos cambiar, como mientras tiene neighbor adjacent, con paridad diferente, distinta, podemos cambiarlo, ¿no? Sí, sí, más o menos así es la solución. Entonces, por ejemplo, ay, sí, bueno, así como dijiste, bueno, podemos tener, cada uno, ¿cuál es su paridad? Bueno, tendríamos 2 listas, una lista con las paridades que son, bueno, con los pares, em, y tendremos otra lista con los impares. Entonces, nuestro ahora sí, bueno, compararíamos el inicio de estas 2 listas, y entonces para construir el número, pues diríamos cuál, o sea, bueno, nuestros pointers estarían apuntando al inicio de estas listas. Ajá, o sea, bueno, tu pointer no está limitado a un solo arreglo. Pueden ser 2 arreglos, o incluso a lo mejor ni siquiera tienen un arreglo explícito. Entonces, pero esa es la idea de two pointers, que tienen 2 variables distintas y cada una avanza dependiendo de ciertas condiciones.
Entonces, para este problema tenemos nuestras dos listas, comparamos cuál es el elemento más chico y bueno, lo agregamos a la respuesta y comparamos cuál es el más chico y sería el 3. Y bueno, aquí ya se acabó esta lista, ¿no? Entonces ya nada más concatenaríamos todo lo que queda de la otra. Creo que este era un mal ejemplo. A ver, por ejemplo, voy a usar este. Mm, Entonces lo mismo, ¿no? Tenemos nuestras dos listas. La de pares 0, 2, 8, 6, 2. Y la de 3, 7, 3 y 5. Entonces, sería lo mismo. Ay, apuntan al inicio. ¿Cuál es el más chico? El 0 es el más chico. Movemos la variable de arriba, el apuntado de arriba. El 2 sigue siendo más chico que el 3, entonces aquí va el 2. Y lo movemos. Luego comparamos el 8 con el 3 y el 3 es el más chico, entonces agregamos el 3 a la respuesta y avanzamos la variable. Comparamos el 8 con el 7 es el más chico. Ay, ¿por qué borré ambos? Avanzamos la variable. El 3 sigue siendo más chico que el 8. Y bueno, y aquí va a acabar, ¿no? Porque el 5 sigue siendo más chico que el 8. Y luego ya agregamos lo que está en la otra lista. Entonces 0, 2, 3, 7, 3, 5, 8, 62. Ah, bueno, aquí no nos da el mínimo. Aquí solo ejemplificaba los intercambios. Pero sí, bueno, depende de cómo lo implementen. Podrían tener podrían usar en vez de tener las dos listas, podrían usar un solo, un solo arreglo. Y o sea, y la primera les apuntaría a su primer número par y la otra a su primer número impar. Y entonces cuando los comparan, agregarían el más chico y se moverían, pero hasta el siguiente par. O sea, si pueden implementarlo en un solo arreglo o en dos. Sí quedó claro cómo resolver este problema. Pero esto podemos cambiar de a- ad- adyacentes. Entonces no entiendo en este caso por qué 8 puede mover atrás.
con después de mover 7. Sí, es que, por ejemplo, en este caso, aquí moverías el 3 hacia atrás y te quedaría, bueno, te quedaría el 3 y el 8. Ah, no, mentira. O sea, podrías mover el 3, lo podrías. No, no, aquí está el 7, lo puedes mover con el 6, porque tienen paridad distinta, y entonces el 8 lo mueves con el 7 y ya lo pasaste para atrás. Entonces te quedaría 8, 7 y 6. Ay, y aquí te quedaría 2 y 3. Y lo mismo puedes intercambiar el 3 aquí, porque es par, porque, bueno, tienen paridad distinta, y lo podrías mover aquí. Entonces te quedaría 8, 3, 6 y 2. Y luego ya el 8 lo pasas para atrás usando el 3. Y lo mismo puedes hacer con el 5. Entonces sí puedes mover el 8 para atrás, pero bueno, lo que les comenté, como, como no pueden intercambiar elementos con la misma paridad, el 8 nunca va a estar adelante del 6. O sea, a lo mejor sí se mueve posiciones para atrás, pero nunca va a estar adelante del 6 porque no podemos intercambiar esas dos posiciones. Por eso hago las dos listas, las de los pares y la de los impares. Y entonces, por ejemplo, si te das cuenta en la solución final, tenemos 8, 6, 2 en el mismo orden que aparecían aquí. Perdón, ¿puede repetir la última, por favor? ¿Cuál? Ah, es que, ¿por qué queda 8, 6, 2? Al fin. Porque, digamos, ya nos había quedado. Ajá, ya teníamos esto ya teníamos, con los intercambios que hicimos, nos quedó esto. Entonces ahora intercambiamos el 8 con el 3. Entonces nos queda 3, 8, 6, 2 y 5. Entonces después intercambiamos el 2 con el 5. Entonces nos queda 5, 2, 6, 3 y 8. Después intercambiamos el 5 con el 6. Nos queda, ay, bueno, nos queda, ay, me quedó muy feo. Nos queda 3, 8, 5, 6 y 2. El 5 lo podemos intercambiar con el 8 y nos conviene porque el 5 es más chico que el 8. Entonces nos queda 3, 5, 8, 6 y 2. Y aquí ya no podemos hacer más intercambios porque tienen la misma paridad. Sí, gracias. Sí, o sea, como que esa era la observación crucial, ¿no? Para resolver el problema, que los elementos con la misma paridad no cambian su orden. O sea, ya dándote cuenta de eso, ya se puede resolver el problema. Bueno, tenía otro ejemplo, pero bueno, es básicamente
Es básicamente lo mismo. Creo que debía haber empezado con el otro ejemplo, el cual era dados dos arreglos, este, dos arreglos ordenados, mezclarlos y que estén ordenados. Por ejemplo, ah, no sé, 2, 3, 9, 13, 21. Sí, por ejemplo, dados, dados dos arreglos ordenados, quiero unir estos arreglos, unirlos en un solo arreglo y que esté también ordenado. O sea, la respuesta a esto sería... mm, quinto. Ajá, o sea, este sería el arreglo resultante, ¿no? De unir los dos arreglos de arriba. Entonces, ¿se les ocurre cómo, cómo hacer eso? Y algo misma que dos contadores y compara dos números. Y si es menor, pone primera y luego si pasa. Sí, así, exactamente como lo hicimos en el otro. Ajá, nuestras dos variables. Si es ¿cuál es el más chico? Lo agregan al arreglo y avanzan la variable. Si es más chico, lo agregan al arreglo y avanzan la variable. Sí, como lo hicimos en el anterior, creo que debí ponerles este primero. Um, bueno, esos eran todos los, los problemas que tenía, que tenía preparados para hoy. Entonces sí quedó más o menos claro la idea general de tu pointers. Sí, Bastante bien. Sí, bastante bien. Sí, Si quieren seguirlo checando, bueno, por ejemplo, aquí en Codeforces, en Edu, bueno, aquí en Pilot Course, hay una sección que habla sobre tu pointers. De hecho, es nueva, la acaban de agregar. Entonces ahí pueden checar más problemas. Quise agarrar unos diferentes que no venían ahí para que pudieran resolver los que están aquí. Entonces, si quieren aprender más del tema, pues chequen esta sección también. Está muy buena. Disculpa, ¿qué sección es? Ah, ¿Sí en puedes pasar el Codeforces. enlace?
Sí, se los pongo en. Creo que creo que le tienen que dar enter al curso. Aquí está el curso completo. Y donde está tu pointer. Déjenles paso la liga. Ahí en Ah, la página anterior, la que pusiste, ahí, bueno, lo acabo de hacer. Yo hice enroll en una como marquita roja. sí, tienen que darle. Tienen que darle enroll para poder aceptar. Bueno, para poder acceder al contenido, mejor dicho. Bueno, entonces, bueno, si quieren también les paso los links de los problemas que vimos para que igual los implementen y si tienen dudas, cualquier cosa, ahí me preguntan. Bueno, este es el ternary string. Um, el, y el otro de minimizar el entero. Ahí también para que los intenten y cualquier duda que tengan, ahí me mandan mensaje. Entonces, bueno, no, todavía no estoy seguro si va a haber contest sobre los temas de esta semana. Entonces voy a preguntar y ahí les aviso. Y creo que eso sería todo de mi parte. Bueno, no, esperen un momento, un comercial rápido. En los días miércoles ando haciendo stream en mi canal de Twitch, haciendo concursos virtuales de División 3 de Codeforces. Entonces, si quieren pasar a ver el stream, El, el link de canal. aquí en el de anuncios, ahí está el link del canal. Ok. Entonces, igual ahí ando resolviendo problemas, y igual me pueden preguntar por ahí también. Se ponen chidos, recomendado. Va, va. Va, entonces creo que ahora sí, eso sería todo por hoy. Entonces, bueno, yo les voy a dar también la clase del jueves, entonces nos estamos viendo el jueves. Sale, ahí luego. Gracias. Gracias. Nos vemos. De nada.